Este Mundial de Ciclismo en Carretera de Ruanda de 2025, nosotros sabíamos que iba a ser duro, nosotros sabíamos que era una ruta extrema y con que el pelotón fuera relativamente fuerte iba a provocar enormes desgastes en el pelotón. Este era un recorrido para escaladores, pero no cualquier escalador. Nosotros ya habíamos dicho en la previa que este recorrido se prestaba muchísimo para escaladores que se manejaran muy pero muy bien en carreras de un día. Esto quiere decir que sean rápidos para ir tomando decisiones y estas decisiones debiesen estar siempre orientadas al triunfo, a ir mejorando posiciones o ir acercándose a los ciclistas que van en cabeza, a los ciclistas que van punteando o a los ciclistas que de alguna manera están peleando por la victoria. Tú como ciclista no puedes alejarte de la victoria en un recorrido tan difícil, en un recorrido donde se puede marcar diferencias en prácticamente cada uno de los kilómetros donde se corría este mundial. Eran 270 kilómetros, por lo tanto 270 lugares donde marcar diferencias. La carrera de esta manera no se puede dominar como quien domina una etapa del Tour de France, sino que con suerte esta carrera lo único que podías hacer es controlarla, tratar de llevarla controlada. Eso fue lo que se hizo más o menos hasta cuando faltaban unos 105 kilómetros para la meta y luego de eso Pogačar decidió ponerse en cabeza de carrera, aprovechar el cansancio que ya llevaba el pelotón e hizo un acelerón bastante violento como para que quedaran poquitos ciclistas. En principio se lograron agarrar 5, después 4, después 3 y al final solo Juan Ayuso logró pegarse a su rueda. Todo el resto de los ciclistas cortados, algunos muy cortados, otros ultra cortados y otros sencillamente cortados. Esta jugada de Tadej Pogačar hizo que el pelotón se rompiera en 1000 pedazos y aquí agárrese el que pueda porque dos compañeros de equipo se iban por delante y al ser dos compañeros de equipo tenían a lo mejor intereses en común y podían colaborar más fácilmente. Es cierto que no compiten usualmente juntos porque el UAE los tiene clasificados a sus grandes ciclistas para que realmente no se topen, pero siendo compañeros de equipos seguramente ya han compartido concentraciones y por ahí nosotros podríamos decir que ya se conocen. De esta manera se van por delante Juan Ayuso y Tadej Pogačar y en principio la gran diferencia la había marcado Tadej Pogačar. Sin embargo, una vez que comenzó el descenso, Juan Ayuso le puso mucho corazón en la bajada y juntos empezaron poco a poco a hacer camino al andar. Por detrás venía apareciendo poco a poco la figura de Isaac del Toro, que si bien es cierto no estaba tan lejos, con un poco de sobreesfuerzo en el descenso podría llegar, y como Isaac del Toro baja muy pero muy bien, finalmente terminó llegando a la dupleta de Juan Ayuso con Tadej Pogačar y ahora habían 3 ciclistas en cabeza y curiosamente los 3 grandes líderes del UAE. Hasta ese punto tanto Tadej Pogačar como Juan Ayuso se estaban entendiendo muy pero muy bien y estaban trabajando literalmente como si fueran del mismo equipo a pesar de ser de diferentes selecciones. Y cuando llegó Isaac del Toro también se unió al trabajo de Juan Ayuso y Isaac del Toro y se pusieron a remar los 3 juntos. Ahora cuando comienza el repecho doquinado, a Isaac del Toro se le vienen todos los pajaritos a la cabeza y se pone a tirar exageradamente fuerte. Lo que estaba haciendo Isaac del Toro hasta ese punto realmente no tenía mucho sentido porque incluso llevaba a Tadej Pogačar del gancho. Venía cortado más o menos 1,5 metros, 2 metros y realmente no era tan necesario ir tan pero tan fuerte específicamente en ese sector, el sector de adoquín, porque realmente las grandes ventajas que se forman entre la fuga y el pelotón no se dan generalmente por los fuertes acelerones de los ciclistas que van escapados, sino que más bien se forman porque por detrás siempre hay indecisión. La indecisión generalmente termina matando las fugas y la indecisión a la larga termina haciendo que los ciclistas pierdan más tiempo de lo que quisieran con respecto a la fuga. Lo único que hay que hacer por delante es mantener un ritmo constante y por detrás cada parón termina haciendo que el mismo pelotón perseguidor termine perdiendo paradójicamente cada vez más y más y más tiempo con respecto a los ciclistas que van fugados. La fase de acumulación no consiste en hacer que el ataque dure por los siguientes 100 kilómetros que quedan hasta la meta, sino que más bien la fase de acumulación tiene que ver con no tener parones por delante, ir siempre pasando lo más rápido posible y ojalá que nadie se quede con el relevo ahí en el bolsillo, que yo no paso a tirar, que a mí me dijeron que sí, que a mí me dijeron que no, porque esas tonterías generalmente hacen que la fuga termine perdiendo tiempo, se genere desconfianza y finalmente cuando se genera desconfianza por detrás el pelotón se empieza a acercar y cuando se empiezan a acercar ven que las cosas le están resultando bien y cuando tú ves que las cosas te están resultando bien aprietas un poquito más para que finalmente esta fuga termine siendo atrapada. ¿Qué hizo Isaac del Toro hasta ese punto? Hizo todo lo que no tenía que hacer. En vez de liderar una fuga en que los 3 ciclistas van pasando parejo, decidió poner un ritmo irrealmente fuerte y terminó descolgando a su propio compañero de equipo, Juan Ayuso. Lo terminó lisa y llanamente reventando.
no era necesario poner un ritmo tan pero tan fuerte, sino que había que mantenerlo constante. Un ritmo alto pero constante. La ventaja ya la tenían con respecto al pelotón y lo que tenían que hacer era hacer durar esa ventaja. Hacer durar esa ventaja para que haya una fase de acumulación de la mejor calidad posible. ¿Qué fue lo que hizo Isaac del Toro? Se terminó cargando a un Juan Ayuso que venía colaborando con esta fuga, que venían tirando palmo a palmo contra Tadej Pogačar, y cuando te cargas a un ciclista que te venía ayudando, que venía colaborando con la fuga, lo que pierdes es realmente a un colaborador. Te cargaste en la fuga, Isaac del Toro. Cometiste un error gigantesco, porque si dividías los esfuerzos entre 3 ciclistas, cada uno ponía un 33% del esfuerzo, y ahora como descolgaste a Juan Ayuso, ahora cada uno de los ciclistas, tanto Tadej Pogačar como Isaac del Toro, tienen que hacer el 50% del esfuerzo. Esto quiere decir que poco a poco cavaste la tumba para que en 20 kilómetros más allá termines siendo reventado por Tadej Pogačar. Y ojo, Tadej Pogačar hizo exactamente lo contrario. Como Tadej Pogačar es un caballero, como Tadej Pogačar es un señor, incluso esperó a Isaac del Toro, y a pesar de que venía reventado, Isaac del Toro le dijo: vamos, yo te espero. A lo mejor le bajo un puntito el ritmo, pero a mí me sirve que superes este repecho y llegues lo más allá posible. Vamos a ver si esta fatiga que estás teniendo, Isaac, es un problema momentáneo o es un problema más estructural. De esta manera, Tadej Pogačar esperó a Isaac del Toro, le dio una segunda oportunidad, pudo haberlo descolgado ahí mismo. Sin embargo, Tadej Pogačar decidió esperar a su compañero Isaac del Toro, colaboraron un puntito más, lo dejó que se recuperara en el descenso. Sin embargo, el cansancio ya le estaba pasando la cuenta a Isaac del Toro y realmente el exceso de gasto que ya había tenido lo terminó eliminando. Seguramente si Isaac del Toro no hubiese descolgado a Juan Ayuso, hubiese llegado mucho más allá o hubiese tenido la oportunidad de tener otras aspiraciones. Sin embargo, este error que cometió le terminó pasando la cuenta y bueno, de la experiencia se aprende. De esta manera Isaac del Toro se descuelga y Tadej Pogačar comienza una cabalgata en solitario. 66 kilómetros en solitario a partir de ese punto. Por detrás venía un pelotón que no se podía poner de acuerdo. Algunos tiraban pero no llegaban, otros venían atacando porque creían que tenían la opción de poder llegar a Tadej Pogačar. Sin embargo, eran puros despilfarros energéticos. Si no tienes las cosas claras, no hagas nada. Pero te aseguro que en solitario no vas a llegar a Tadej Pogačar por más esfuerzo que le pongas. Es cierto que pueden ser los nervios, es cierto que puede ser las ganas de salir campeón del mundo, a lo mejor es cierto que todavía quedaban energías para tirar un poco para adelante. Sin embargo, nosotros ya conocemos a Tadej Pogačar y esto es muy pero muy difícil, especialmente en un recorrido así de difícil, con tanta subida y tan pajarero, porque no debemos tampoco olvidar la conceptualización de la carrera que le da origen. Esta es una carrera de 270 kilómetros en la cual en cada kilómetro se puede marcar grandes diferencias. Esto quiere decir que son 270 oportunidades para machacar a los demás, o al contrario, son 270 oportunidades para que te machaquen a ti. Así que de esta manera se plantea la carrera: un Tadej Pogačar por delante en solitario, por detrás un Juan Ayuso que fue hundido, que finalmente se termina uniendo en el mismo pelotón, con Isaac del Toro que también fue hundido, y por detrás poco a poco el pelotón se volvía a reestructurar gracias a las elecciones que todavía le estaban dando el último puntito de vida a la persecución a Tadej Pogačar. Finalmente el desorden se está apoderando de la carrera y Remco Evenepoel, para evitar este desorden, decide en el repecho de Quinado poner el turbo y finalmente se quedaron 5 ciclistas: Remco Evenepoel, Ben Healy, Matías Esquelmose, Tom Pidcock y Jai Hindley. Esos 5 ciclistas sí que se lograron entender, empezaron a pasar, y a pesar de que Tom Pidcock por ahí no quería pasar a tirar y los tenía medio mosqueados a los demás, igual a la larga siempre terminaba pasando, a lo mejor dando relevos no muy dignos que digamos, pero igual terminaba pasando. Eran 5 ciclistas grandes, los 5 ciclistas iban mentalizados con el mismo objetivo, que era pillar a Tadej Pogačar. Sin embargo, las fuerzas poco a poco se empezaban a acabar y los relevos también empezaban a bajar muchísimo la calidad. Remco Evenepoel de esta manera siempre puso el mayor esfuerzo en el pelotón y terminó haciéndose cargo siempre de la fuga, tirando más o menos el 50% del tiempo, y el resto del tiempo los demás intentaban hacer lo que podían. Finalmente, ya
ya casi nadie le quería tirar a Remco Evenepoel, pone un nuevo acelerón y finalmente se termina descolgando Jai Hindley y un poco más allá se termina descolgando Tom Pidcock. Ahora, los tres ciclistas que quedaron, Jai Hindley, Matías Esquelmose y Remco Evenepoel, se apuraron un poco porque Tom Pidcock sí que quería llegar y sí que quería volver al grupo de Remco Evenepoel, pero quería volver sin tirar. De esta manera los tres empezaron a pasar muy duro, muy fuerte y finalmente dejaron a Tom Pidcock atrás, olvidado en medio de la nada. Ahora los tres ciclistas que quedaban estaban obligados a tirar con el fin de tratar de pillar a Tadej Pogačar. A lo mejor no era tan necesario tirar tan pero tan fuerte y Remco Evenepoel, como se sentía bien, como se sentía que venía a más, solo necesitaba el descanso de Matías Esquelmose y Ben Hindley. Sin embargo, poco a poco Ben Hindley y Matías Esquelmose empezaban a verse cada vez más lentos y realmente no les cundía cada vez que se ponían en cabeza de carrera. De esta manera Remco Evenepoel todo el tiempo los estuvo animando, les decía vamos, vamos, vamos. Sin embargo, ya no quedaba mucha energía en las piernas de Ben Hindley y Matías Esquelmose. De esta manera lanza un ataque con lo poco que le quedaba a Remco Evenepoel y rápidamente empezó a abrir segundos. Al principio 10 segundos, 20, 30, un minuto. Ahí nos dimos cuenta que tanto Matías Esquelmose como Ben Hindley no llevaban absolutamente nada de energía en el tanque y Remco Evenepoel rápidamente se empezó a ir hacia adelante. Sin embargo, Remco Evenepoel no era capaz de descontarle absolutamente nada a Tadej Pogačar y pasaban y pasaban y pasaban los kilómetros y nada, era imposible descontarle nada a Tadej Pogačar. Tadej Pogačar realmente muy sólido, muy resistente y realmente no había cómo darle a Tadej Pogačar. En solitario logró batir a todos los pelotones, a todos los trenes que venían por detrás y era realmente imposible descontarle tiempo a Tadej Pogačar. Y no es que Remco Evenepoel le faltara cabeza, que Remco Evenepoel no tenía piernas, no, Remco Evenepoel no podía, no tenía. Era demasiado nivel para Remco Evenepoel y finalmente terminó saliendo campeón del mundo merecidamente Tadej Pogačar. Su segundo campeonato del mundo en un terreno que le acomodaba muchísimo. Así que finalmente vemos coronarse de nuevo Tadej Pogačar a vestir el arco iris y en segundo lugar terminó saliendo Remco Evenepoel y un poco por detrás Ben Hindley logró arrancarle a Matías Esquelmose y terminó saliendo tercero. De esta manera cerramos unos mundiales realmente espectaculares, muy pero muy duros, en que realmente había que estar muy pero muy fino y muy pero muy fuerte para poder disputarlos. El nivel de exigencia era altísimo y la gran mayoría de los ciclistas que llegaron a disputar el mundial sinceramente venían reventados después de una temporada realmente exigente y a disputar seguramente en un terreno que a muchos a lo mejor no les venía tan bien. Muchos hicieron lo que pudieron y prácticamente casi todos terminaron abandonando. Solo 30 ciclistas lograron terminar y las diferencias fueron espantosamente grandes. El ritmo que puso Tadej Pogačar fue realmente inalcanzable y realmente no había nada que hacer contra la fuerza y resistencia de Tadej Pogačar. No se puede hacer absolutamente nada. Estuve viendo algunos comentarios por ahí de gente que se burlaba de los ciclistas, que intentaban hacer análisis de declaraciones, que intentaban burlarse de la actuación de uno, de la actuación del otro, que el Juan Ayuso, que el Isaac del Toro. No. Aquí se cometieron errores, el nivel es el que hay y nosotros siempre tenemos que recordar que las carreras se corren en la carretera, no en las ruedas de prensa, no en los memes de ESPN Deportes. Así que dejémonos de cosas y nosotros tratemos de esforzarnos por entender el ciclismo real. Es que Remco Evenepoel estaba enojado y que no sé qué y que le pegó una patada al aire y no, olvídate de tonterías. No. Así no funciona el ciclismo. Ya te quiero ver después de una preparación de meses para este mundial, después de haber hecho las concentraciones en altura, después de haber hecho 400 series, que tu carrera a la que te preparaste tanto no te resulte por tener 2 problemas mecánicos en menos de 20 kilómetros. Ya te quiero ver. Así que no juzguemos rápidamente, no seamos críticos de sofá y tratemos de entender y mentalizarnos y ponernos en la situación del ciclista que está compitiendo en la carretera. El ciclismo se corre en la carretera y no en las ruedas de prensa. Y no le hagas caso tanto a esta gente de las polémicas y que dicen una cosa, que no le hagas caso. De ahí no se aprende realmente. De lo que realmente se aprende es de todas las cosas que pasan entre la partida y la meta. Todo lo demás es basura, no sirve realmente. Y bueno, no mucho más que decir. Nos vemos. Adiós.